Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. Un año después de la llegada al poder de Pedro Sánchez han pasado muchas cosas, muchísimas, pero entre ellas nos encuentra sacar a Franco de la tumba del Valle de los Caídos, de su tumba del Valle de los Caídos, que todavía sigue en ella. Y no por falta de ganas del gobierno, que a lo largo de estos últimos pues ya casi 12 meses, desde que lo anunció por primera vez, pues a lo largo de un año, vamos, entre pitos y flautas, entre una cosa y otra, pues ha hecho todo lo que han podido. Han puesto todo su empeño en exhumar al dictador y especialmente en convertir esa exhumación en un circo mediático y político. La verdad es que menos sacar a Franco de su tumba, el resto lo han conseguido porque llevamos cerca de un año hablando de este tema, de si sale, no sale, de si sale, cuándo va a salir, etcétera. Entonces, la parte, llamémosla propagandística de todo este asunto y política, les ha funcionado y les está funcionando bastante bien. Pero claro, tal y como se preveía desde un inicio, no iba a ser un asunto sencillo, ya que la familia Franco, sus 7 nietos concretamente, porque la única hija de Franco murió hace un par de años, se niegan a autorizar lo que ellos consideran una operación meramente propagandística que el gobierno está haciendo a costa de su abuelo. Entonces, como piensan eso, y así lo han hecho saber a los medios de comunicación a lo largo del último año, pues se niegan en redondo y están utilizando todos los recursos que la ley les ofrece. El asunto se ha enredado al final, como bien sabemos, se ha enredado con la justicia y el Tribunal Supremo ha impedido que se lleve a cabo la exhumación. Esto fue hace solo unos días, la misma semana pasada. La exhumación estaba prevista para ayer, para el día 10 de junio. Esta decisión del Supremo no es una decisión definitiva, es una medida cautelar hasta que la sección cuarta de este tribunal emita sentencia sobre el recurso planteado por la familia. Desconocemos cuánto tiempo llevará, es decir, cuándo resolverá el Tribunal Supremo y qué dirá al respecto, pero este macabro asunto está aún lejos de terminar. La semana pasada, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, así es como se llama la Sala Tercera del Tribunal Supremo, paralizó la exhumación de los restos de Francisco Franco. Esto salió en todos los medios de comunicación, fue además la semana posterior a las elecciones regionales y municipales, por lo que la cosa pilló en un ambiente político todavía un poco recargado. De hecho, el ambiente político sigue recargado porque todavía no se ha terminado de formar gobierno, ni a nivel nacional, ni regional, ni municipal, así que la cosa promete estar enrarecida durante unos cuantos días más. Bien, con esta decisión, como he dicho antes, cautelar, es decir, no es ni mucho menos definitiva, el Tribunal Supremo arruinó la ceremonia que el gobierno tenía previsto celebrar en el Valle de los Caídos, en la Basílica del Valle de los Caídos, ayer mismo, el día 10, este lunes, con la ministra de Justicia ejerciendo de notaria mayor del reino, que es lo que es el ministro de Justicia en España para este tipo de actos, evidentemente para estar allí para dar fe de que Francisco Franco Bahamonde ha sido exhumado. Bueno, primero que Francisco Franco Bahamonde es la persona que hay debajo de esa losa y segundo que ha sido exhumado. Conocemos la fecha, o la conocíamos mejor dicho, porque el gobierno, en plena campaña electoral, hace ya un tiempo, se encargó de pregonarlo a los 4 vientos. Esto de que iba a exhumar a Franco el día 10 de junio. Es algo que en su momento se habló bastante del tema. De hecho, cambió, incluso hizo unas cuantas modificaciones legales a lo largo del mes de febrero para poder llegar al mes de junio, justo después de las elecciones, y llevarla a cabo. No sé, con la intención que tenían de hacerlo con tanta premura y sabiendo que había una serie de recursos que había interpuesto la familia, pero bueno, las malas lenguas, que en Madrid hay muchas, decían que por si acaso perdían las elecciones, antes de tener que transferir el gobierno o los bártulos del gobierno al nuevo gobierno, pues poder sacar a Franco del Valle de los Caídos y claro, a ver quién era el guapo que lo metía de nuevo. Bien, el hecho es que lo anunciaron con la intención también, yo creo, siendo más realista, que la intención de anunciarlo era arañar algún voto, especialmente entre los votantes que andaban dudando entre Podemos y el PSOE, que había unos cuantos a lo largo tanto de la campaña del mes de abril, de las generales, como posteriormente en la campaña del mes de mayo
para las municipales y las autonómicas. Así que este era un buen reclamo electoral, en que sepáis que nosotros somos más de izquierdas que nadie, porque nos hemos traído al mismísimo Francisco Franco, casi 50 años después de su muerte, como uno de los protagonistas de 2 campañas electorales seguidas en el año 2019. Pero bueno, ya de esto se habló suficiente hace un mes y hace 2 meses. En fin, que esto que acabamos de ver es una simple medida cautelar, ya os digo, no es definitivo, es posible, diría que incluso hasta probable que a lo largo de este año se termine exhumando a Franco. Pero vamos, la idea del Tribunal Supremo la verdad es que era, podríamos llamarla prudente, bueno, propio de un tribunal. La medida cautelar la han tomado en el Tribunal Supremo para evitar un daño mayor a la familia en el caso de que la exhumación se lleve a cabo o la hubiesen llevado a cabo hace un par de días y luego tras una sentencia favorable, una hipotética sentencia favorable, pues, en fin, favorable a la familia estoy hablando, pues haya que volver a enterrarle en el mismo sitio dentro de unos meses. Esto, como os podéis imaginar, pues aparte de un sainete, que sería un sainete tremendo, ver cómo sacan a Franco en junio y lo vuelven a meter otra vez en octubre, o Dios no lo quiera, el mismo día 20 de noviembre, lo cual sería ya un sainete doble, bueno, con el muerto a cuestas, de un sitio de tumba en tumba, un sitio a otro. Bueno, pues esto, aparte del sainete, ocasionaría un perjuicio a los familiares. Obviamente a nadie le gusta que a su abuelo lo saquen de la tumba y lo vuelvan a meter, etc. Y luego sería también un motivo de ridículo para el propio gobierno, que habría puesto en marcha toda una gran campaña mediática, política, se habría peleado con los familiares, se habría peleado con el Tribunal Supremo para al final, después de año y medio, dejarlo todo donde estaba. Vamos, yo creo que la frialdad del Supremo, que ha sido proverbial en este caso, hay que quitarse el sombrero ante estos señores, ha ahorrado un disgusto para ambas partes, tanto para la familia, por supuesto que hubiera sido un disgusto bastante serio, como para el propio gobierno, porque en el caso de que la decisión final del Supremo sea que no hay exhumación posible, pues se ha ahorrado el ridículo de andar sacándole y metiéndole de nuevo. Ojo, conste que el gobierno se merece ese ridículo, porque desde que empezó todo esto hace cosa un año, pues ha actuado de un modo panfletario y bananero, impropio de un país serio, con un asunto que se podría y que de hecho se debería haber resuelto de manera privada y sobre todo discreta, porque estos temas relacionados en general con la muerte se tratan de manera discreta, por educación y por respeto, no por ninguna otra razón. Ya lo dije en su momento, el año pasado, a mí me parece muy bien que quieran exhumar a Franco y sacar del Valle de los Caídos, porque en principio no debería estar ahí, ya que no es un caído en la guerra civil. Pero teniendo en cuenta que en España impera el Estado de Derecho, estas cosas hay que hacerlas conforme a derecho. Y esto, aparte de hacerlas conforme a derecho, si vas a sacar a un muerto a una tumba, lo suyo, lo primero, antes de nada, es ponerte de acuerdo con la familia de ese muerto, ya sean sus hijos, sus nietos o sus tataranietos. Y esto lo podían haber resuelto a puerta cerrada, de manera discreta, a lo largo de este año. Y queremos hacer esto porque vamos a hacer, no lo sé, que les hubieran contado algo, vamos a hacer obras en el Valle de los Caídos para convertirlo en un centro de la memoria o en un memorial de la guerra civil, qué sé yo, eso ya asesores hay miles que tienen pues miles de ideas al respecto, pero hacerlo de cualquier manera, como os digo, de manera discreta. En fin, que por más que se empeñe Sánchez en mantener con vida a Franco, al final pues lo que resulta es que este hombre murió hace casi 44 años, se cumplirán este año en noviembre. Y por lo tanto, su tiempo y su persona no son cosa de políticos, ya o no deberían serlo. Es decir, deberían ser campo de cultivo para los historiadores, no para el politiqueo y para sus plumillas a sueldo, que es para lo que al final ha quedado toda esta historia, lamentablemente, porque no debería ser así, sobre todo con el tiempo que ha pasado. Porque si este espectáculo lo hubiéramos tenido en 1980, pues podría hasta entenderse. Estaban todavía los ánimos exaltados y todos recordaban a Franco porque todos lo habían vivido, los que estaban vivos en aquel entonces, menos los niños, obviamente. Pero es que han pasado, pues nos acercamos ya a los 50 años, a una velocidad de vértigo.
y la España de esa época y la actual no se parecen absolutamente en nada. El propio Sánchez, no sé si nació en 1972, tiene exactamente 0 recuerdos personales de Sánchez y como él, pues otros miembros de su gobierno y, por supuesto, la mayor parte de la sociedad española. Por lo tanto, estamos hablando de historia. De la misma manera que no tendría sentido alguno traer al presente y utilizarlo como una herramienta para el presente, una herramienta política, estoy hablando, un argumento político. Pues no lo sé, a Francisco Largo Caballero, que fue uno de los líderes del republicanos, del Partido Socialista, por cierto, durante la Guerra Civil, o a la pasionaria Dolores Ibárruri, murió mucho más tarde, creo que la pasionaria murió en 1989, mucho después que Franco. Pero tampoco tendría mucho sentido utilizarla ahora mismo. Es decir, utilizar las miserias, se entiende, de Largo Caballero, que las tuvo, por supuesto, y la pasionaria, que las tuvo también, para utilizarlas políticamente y echárselo al adversario encima de la cabeza. Pues de la misma manera que no se debería utilizar a estos dos personajes históricos, pues tampoco se debe utilizar ni a Franco, ni a José Antonio Primo de Rivera, ni a ninguno del otro bando. ¿Por qué? Pues porque son personajes históricos y no hay mucho más. Y como tal tienen que ser tratados. No es necesario ni admirarlos ni aborrecerlos. De hecho, es hasta impropio a los personajes históricos admirarlos en demasía o aborrecerlos de manera africana. No. Se deben de tomar como tal. Hay que estudiarlos lo más desapasionadamente posible y cuanto más nos alejamos del personaje en cuestión, pues las pasiones amainan. Puedo entender que, claro, Franco, a fin de cuentas, es relativamente reciente, es de nuestra historia reciente, pero aún así, una parte, yo creo que ya hoy mayoritaria de los españoles, pues o no recordamos a Franco o le recuerdan en la época de su niñez. Por lo tanto, no tuvieron que padecer su gobierno más que unos pocos años. Pero bueno, la idea, y yo creo que el planteamiento es ese, o debería ser ese, si el gobierno no estuviese como está obsesionado con utilizarlo políticamente. Que viene con estas, no es el primero, ojo, esto de utilizar el franquismo y la guerra civil en clave actual ya viene no del gobierno anterior de Rajoy, que directamente se dedicó a mirar a otro lado, sino del anterior, el de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero claro, esto de leer el presente en clave de los años 30 o de los años 40 parece la última tendencia en España últimamente. Esa es la cruda realidad. Se diría que no estamos contentos con estos últimos 40 años, que han sido en líneas generales bastante buenos. 40 años de concordia, de tranquilidad, en los que el país ha mejorado a ojos vista, y esto creo que cualquier análisis desde donde lo hagamos concluiremos eso, y en los que, los españoles hemos alcanzado las mayores cotas de libertad y de prosperidad de toda nuestra historia, que no es precisamente corta. La cuestión es que el gobierno de Pedro Sánchez está en esto, como ya lo estuvo, os lo he comentado antes, el gobierno de Zapatero hace 10 años. Todavía Zapatero le pillaba más cerca históricamente. Es que le pilla, pues Zapatero, la ley de memoria histórica es de 2007, es decir, de hace 12 años, pues han pasado 12 años en los que 12 años jamás pasan el balde. De hecho, se ha incorporado una nueva generación, tanto a las urnas, a la mayoría de edad, como al, llamémoslo la edad política en la que uno empieza a conocer su propia historia y a desarrollar opiniones políticas, pues se ha incorporado una generación entera, estos que llaman ahora los millennials, ¿no? Los más jóvenes, los nacidos en los años 90, incluso a principios de este siglo, a los que el franquismo pues obviamente les queda ya, si nos queda lejos a los nacidos en los 70, pues no quiero ni pensar a alguien que haya nacido en el año 2001. Bien, pues a pesar de eso, de lo pesado que puede llegar a ser sobre la conciencia de alguien los años, porque es que es inevitable y pasan de cualquier manera, pues tanto el gobierno de Sánchez como en su momento el de Zapatero están en esa historia. Están en la historia de utilizar la historia, utilizarla en su beneficio, obviamente. Un observador externo pensaría que han confundido la memoria, la justa memoria, la memoria por nuestra propia historia y, por supuesto, por las víctimas, tanto de la guerra civil como posteriormente del franquismo, del franquismo y de los años aciagos de la guerra civil, pues que han confundido esa memoria con y la reparación, la justa reparación, que por supuesto en España empezó poco después de que muriese Franco y se fue
y se fue reconociendo a las víctimas de la guerra civil y del franquismo a lo largo de los últimos 40 años. No se puede decir que en España haya una sola víctima sin reconocer, gracias a Dios, por cierto. Bueno, pues este observador externo, si se pusiese a mirarlo, un observador que mira a España como el que mira, qué sé yo, a unas mariposas, lo primero que pensaría es: estos tipos están confundiendo la memoria con la revancha. Pero claro, no tienen con quién tomársela la revancha, porque han pasado muchos años. Porque el régimen de Franco es una reliquia histórica, esa es la cruda realidad. Y quienes lo hicieron posible, estoy hablando, crían malvas desde hace ya muchísimo tiempo. Por supuesto, todos los grandes generales de la guerra civil, no sé si queda 1 o 2 ministros de Franco con vida, de la última época ya, de los años 70, y son nonagenarios, sino más. No queda ya prácticamente nada. Y les quedan los muertos, eso sí, y sobre todo les queda el muerto. Claro que para sacar a un muerto de su tumba no es algo sencillo en España. No Franco, cualquier muerto es realmente complicado, lo cual es lógico porque se les debe un respeto. Es decir, por muy Francisco Franco que se llame o por muy buenas que sean las razones que empujan al exhumador, exhumar a un muerto tiene su complejidad jurídica y requiere papeleo, como casi todo en este país. Así que podríamos encontrarnos con que, después de tanta fanfarria como estamos viendo y escuchando, Franco continúe al final tras el altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos. Ya sé que se ha dicho mucho, algunos periódicos desde el año pasado está frente al altar, no está en la parte de atrás. Algunos periodistas, antes de sentarse a escribir la crónica, deberían viajar hasta el Valle de los Caídos, que tampoco pilla tan lejos, y saber exactamente dónde está Franco. Está en la parte de atrás del altar, porque enfrente está Primo de Rivera, que le enterraron allí muchísimo antes, pues en el año 59, cuando esa basílica se abrió al público y se abrió al culto. Bien, pues podría ser que al final terminase ahí, que no se moviese. Tal sería el escenario si el Tribunal Supremo estima íntegramente las demandas interpuestas por la familia, por los 7 nietos que os he dicho antes. Esto supondría anular, de raíz además, la decisión del gobierno, la que tomó hace unos meses de exhumar el día 10 de junio, que ya ha pasado, pero que se reactivaría si estas demandas las desestimase, ¿no? Si este recurso. El Supremo podría apoyarse, pues, no lo sé, en el hecho mismo de que el prior de la abadía no ha otorgado al gobierno, es una abadía benedictina, parte de la basílica, pues el prior no ha otorgado al gobierno la autorización eclesiástica para que el gobierno acceda al templo y levante la losa, bajo la cual reposan los restos de Francisco Franco. Los lugares sagrados son inviolables en España, en virtud de, por lo menos, los lugares sagrados católicos. Lo digo porque hay un concordato en vigor con la Santa Sede, bueno, es un acuerdo realmente, es una revisión del concordato anterior, que se hicieron en el año 1979 ya, posteriormente a la muerte de Franco. Así que todo lo que tendría que hacer en este caso el Tribunal Supremo, pues sería algo así como, bueno, algo así, ¿no? Sería fijar el alcance de esa inviolabilidad. Es decir, que corresponde a la autoridad eclesiástica y que corresponde a la autoridad civil. Cuando decimos un lugar sagrado es inviolable, si es completamente inviolable, pues todos los delincuentes podrían refugiarse ahí. Bastaría con que el prior de la abadía los protegiese para que no se les pudiese echar el guante. Evidentemente, en ese caso no aplica la inviolabilidad. Ahora, que en el caso de un difunto que está enterrado dentro de una iglesia, esa tumba sea inviolable, a fin de cuentas el difunto no le puede hacer daño a nadie, pues ahí quizá se aplica. Esto lo tiene que decidir de cualquier manera el Tribunal Supremo. También podría ser, como os comentaba antes, que el Supremo desestime íntegramente todos los argumentos jurídicos esgrimidos por los familiares. Es una posibilidad y en este momento pues daría vía libre así a la exhumación. Es decir, lo único que tendría que hacer la ministra de Justicia es dar fe, no el día 10 de junio, sino, pues no sé, en octubre o en noviembre o cuando toque, cuando realmente el Supremo decida. Y exhumarle y seguir con el plan, con este pequeño imprevisto que han tenido. ¿Qué pasaría entonces con los restos de Franco si el Supremo desestimase íntegramente todos los argumentos jurídicos que interpusieron los familiares?
Pues el gobierno podía entregarlo a la familia, es una posibilidad, o directamente disponer de esos restos a placer para reinhumarlos en otro lugar, de su elección. Podría buscar una tumba, podía mandarlos al Ferrol, que es la localidad natal de Franco. Podría esconderlos, qué sé yo, ya en función de sus intereses. Evidentemente, si los esconde, pues habría un escándalo, como es lógico. Puestos en ese escenario, el parecer de los nietos es seguir con esta historia. Al parecer, ellos quieren enterrar a su abuelo en una capilla que la familia posee en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid. Pero el gobierno no quiere salir de la sartén ni caer en el fuego, es lógico. La Almudena se encuentra, los madrileños lo sabéis, los que no lo sois de aquí, pues si no hayáis pasado por esta ciudad, pues os lo digo yo, está en el mismo centro de Madrid, frente al centro histórico, frente al Palacio Real, al ladito del Consejo de Estado, no muy lejos del Senado. O sea, todo esto al Senado se puede ir andando desde la Almudena y no tarda uno ni 5 minutos. Es además una zona muy concurrida, que tendría así pues una nueva e inesperada atracción turística. Eso por no hablar de los nostálgicos del franquismo, que lo tendría muchísimo más fácil para concentrarse y sacar de paseo sus banderas, lo cual, como reza el dicho, habría hecho el gobierno un pan con unas tortas, porque quiere sacarle el Valle a los Caídos. Para evitar este tipo de concentraciones, pues las tendría en el mismo corazón de Madrid. Claro, esto el gobierno lo sabe, porque tontos no son, y quieren enterrar de nuevo a Franco en el cementerio del Pardo. El cementerio del Pardo está, pues como bien dice, en el Pardo. Es un cementerio municipal de Madrid que está en el Monte del Pardo, y allí los Franco tienen un panteón privado en el que está enterrada Carmen Polo, que en vida fue la mujer de Franco. Esto hubiera sido lo lógico en 1975, porque según parece, según se ha contado después, ese panteón lo construyó el propio Franco para él. Pero entonces, cuando murió, lo construyó, creo que fue en los años 60, y se quedó ahí hecho. La mujer de Franco murió mucho más tarde, murió ya a los 80. Bueno, la cosa es que cuando murió en el 75 debieron llevarlo ahí, pero entonces la política se cruzó y acabó en el Valle de los Caídos. También sería lo lógico enterrarle allí ahora, pero la política se ha vuelto a cruzar. En el año 75 el gobierno de Arias Navarro quería mostrar a todos que era más franquista que nadie. Y lo mostró, ¿eh? Hoy el gobierno de Pedro Sánchez se ha empeñado en demostrar que es más antifranquista que nadie. Arias en el 75 era un personaje anacrónico, no hay más que ver sus imágenes dando el mismo parte de formando al país de la muerte de Franco, tipo otra época, que, bueno, tan de otra época que solo unos meses más tarde el rey le cesó y salió por la puerta de atrás de presidencia del gobierno y de la historia de España, porque nunca más se supo de él. Sánchez se empeña en ser anacrónico, haciendo política con un cadáver de hace medio siglo y una época que la mayor parte de los españoles no recuerdan, no recordamos, porque no la vivimos, no por nada, empezando por él mismo. Vamos con las llamadas de los oyentes. Empezamos con Vicente, que se plantea qué diablos hace Pablo Iglesias pidiendo un ministerio. Bien, vamos a escuchar a Vicente. Hola Fernando, te mando este audio porque no sé, a ver cuál es tu opinión, qué piensas acerca de en qué narices está pensando Pablo Iglesias con esto de los pactos postelectorales, después de darse un batacazo muy importante en las elecciones autonómicas y municipales, ahora pidiendo a Pedro Sánchez formar parte de su gobierno cuando ya lo descartaron, bueno, pues, prácticamente el lunes siguiente después de elecciones, diciendo que tus pies tienen que tocar el suelo y ser más realistas y en respecto a eso. Y no solamente contento con eso, sino además pidiendo cosas que, bueno, pues que se puede estar más o menos a favor. Yo evidentemente en contra porque me parece que no son adecuados para los tiempos que nos acercan con una posible, bueno, una segura crisis porque nos acercamos al final de ciclo, de pues eso, la reducción de jornada laboral, que al fin y al cabo es una subida del salario mínimo indirecta, con una renta garantizada, cuando es en plan, bueno, tenía entendido que Podemos había descartado, no sé, ahora de repente la recuperan otra vez.
A ver, y por supuesto una subida significativa de impuestos para pagar todo esto. En fin, yo es que sinceramente no lo entiendo porque, no sé, es decir, yo estoy teniendo un déjà vu de lo que ya ocurrió en 2016, donde, pues, porque para empezar es que solamente con, es decir, no sé por qué juega esto, porque solo Podemos no garantiza un gobierno, es decir, necesitan apoyos parciales puntuales, abstenciones, acuerdos con el PNV, es decir, cosas, es decir, solos no pueden, no es como con Ciudadanos que tenía mayoría absoluta, pero como, bueno, Ciudadanos va a la suya y no quiere todo esto. El caso es que no sé qué está jugando, no sé si encima hoy están tanteando con repetir elecciones otra vez, como si no tuviéramos suficiente con estar 6 meses o no sé cuánto tiempo llevamos ya en periodo electoral, postelectoral, preelectoral, todo esto yo sinceramente no entiendo nada. Es decir, con qué está jugando, ahora encima se empieza a hablar de su sucesión, es que sinceramente no lo entiendo. Bueno, Vicente, Pablo Iglesias quiere salvar los muebles después del naufragio, a que se le ha hundido el barco o lo tienen callado por lo menos, y quiere poner a buen recaudo lo poco que pueda salvar de aquello, ¿no? De lo que le pasó el día 28 de abril y el 26 de mayo. Tiene además que salvar la cara delante de su propio partido, de su propia gente, donde el descontento es más que evidente. Ha tenido que hacer una nueva purga en la ejecutiva y además en muchas regiones hay contestación en abierto ya contra el liderazgo de Pablo Iglesias. Luego, necesita poder. Si le entregan 1 o 2 ministerios, aplacará a las fieras dentro de casa, se revestirá de autoridad, de la que ahora mismo carece, y podrá además colocar a mucho exdiputado y a mucho exconcejal y a mucho exalcalde que se ha quedado a la luna de Valencia después de las últimas municipales. Y esto en los partidos políticos no es que cuente, es que es lo más importante, el famoso "qué hay de lo mío". Bien, yo creo que en esa clave hay que leer su pesadez de entrar en el gobierno, a pesar de que Pedro Sánchez le ha dicho que no 700 veces. Y es Sánchez quien tiene la sartén por el mango en este tema. Si Iglesias se niega a apoyarle la investidura, pues iremos a nuevas elecciones, es inevitable, porque tampoco le apoyará el PP, ni Ciudadanos, ni por supuesto Vox, y a lo sumo podrá encontrar algún apoyo entre los nacionalistas, que ni mucho menos es seguro. Es decir, no podrá ser investido porque tiene solo 123 escaños. Y en ese caso pues será el electorado de Podemos el que se lo haga pagar a Pablo Iglesias. Básicamente lo que ha venido a hacer Pablo Iglesias es ponerse delante de Pedro Sánchez y le ha dicho: Pedro, o me haces ministro o dejo de respirar. Claro, con lo primero no va a complacerle, no le va a hacer ministro, pero es que lo segundo tampoco lo va a poder hacer, como bien sabes, cuando los niños dicen eso, no, porque ninguno podemos dejar de respirar a voluntad. Bien, seguimos con Mario, que a cuenta del programa de ayer, que hice sobre China y las tierras raras, nos hace una reflexión sobre la contaminación por plástico y las tierras raras. Buenas, Fernando. A raíz del programa de hoy de China y las tierras raras, querría plantearte una reflexión sobre la contaminación por plásticos que se está dando hoy en día, que tan en boga está en los medios de comunicación, y de la que nos culpan a los ciudadanos de a pie, cuando son en realidad los países en vías de desarrollo y las industrias los que más plásticos dejan sin reciclar. Y compararla con el comercio de tierras raras, que es extremadamente contaminante su extracción y su refinamiento, pero del que no nos hablan, y que solo se produce en pocos países. En China es el que más se produce, como bien has dicho, y como he leído en tus comentarios, porque les importa bien poco el medio ambiente. Quería preguntarte tu opinión sobre si ambos temas pueden estar relacionados, sobre si puede ser una cortina de humo los plásticos, para no hablarnos de la contaminación de las tierras raras, que también además se usan en baterías de móviles que estamos desechando todos los días y que son difíciles de reciclar. ¿A dónde van esas baterías? No lo sabemos y no sabemos qué hacer con ellas. Así que podemos estar centrándonos, gracias a los medios de comunicación, en el plástico, que es algo muy visible, pero no ver la cantidad de contaminación que se produce con la minería y con el desecho de dichas tecnologías. Muchas gracias y un saludo. Pues sí, Mario. Mira, esto que les ha dado con los plásticos desde hace cosa de 1 o 2 años es algo que me fascina, porque nos dan la paliza a nosotros, que somos quienes reciclamos el plástico. Digo a nosotros, por lo menos a los europeos, y me consta que también los estadounidenses, es decir, a Occidente.
Somos los que reciclamos el plástico y los que tratamos la basura con una delicadeza absoluta. No hay más que visitar por el caso de Madrid, por ejemplo. Conozco Valdemín-Gómez, estuve unos años allí, es una cosa espectacular. Tienen hasta una central de biogás, es decir, compostan la basura de los madrileños y generan gas natural, vamos. Lo llaman, de hecho ya no lo llaman ni vertedero porque no es propiamente un vertedero, lo llaman Centro Tecnológico de Valdemín-Gómez. Pues supongo que en todas las capitales europeas y las ciudades principales hay un centro parecido, vamos, que en lo de Madrid no es nada especial. En los ríos españoles no flotan bolsas de plástico, vamos, ni bolsas ni balsas, no hay. Es muy raro ver un río sucio o que huela mal. Y las ciudades están llenas de contenedores amarillos, que todos usamos. Yo soy el primero que utilizo el contenedor amarillo. Y el primero que no pillo bolsas de plástico en el supermercado porque cuestan dinero. Tengo una bolsa propia que la tengo que cambiar, eso sí, cada 2 años porque se termina rompiendo, pero vamos. Y como yo, pues hacen prácticamente todos mis vecinos. Pero nada, oye, la culpa es nuestra. Ni pío de lo que los países del tercer mundo, y especialmente China y la India, hacen al respecto. Idem con el tema de la minería. Abrir y operar una mina en Europa de lo que sea, aunque sea de, qué sé yo, de caolín, de cualquier cosa, no estoy hablando de una mina de petróleo, vamos, o un pozo de petróleo, o cualquier cosa que puedas decir, o fracking, que eso es en Europa, como bien sabemos, poco menos que imposible. Bueno, pues abrir una mina es difícil y costoso por la cantidad de regulaciones medioambientales que hay. Lo mismo se puede decir de las emisiones de CO2. Eso con los chinos simplemente no va. Pero ya sabes, aquí los malos somos nosotros porque cometemos la imperdonable osadía de circular en un diésel o de comprar productos envueltos en plástico. En fin, vamos a terminar ya, vamos con Javier, que está en Taiwán y que nos habla del tema este de las tierras raras también. Es realmente difícil de saber lo que opinan los chinos sobre su gobierno. Sin embargo, existen una serie de canales de YouTube en chino que me hacen pensar que en estos momentos se está produciendo una inminente rebelión interna dentro del Partido Comunista. El primero es de un señor del que ya he hablado, que se llama Guo Wenkui, que se escribe Gowenngui. En chino es Guo el apellido, Wen es el de escritura, cultura, etcétera, etcétera, y Kui es el de caro. Otro de los vídeos es de un estudiante que está en Estados Unidos, que se llama Leonard, que, entre otras cosas, comenta lo mismo que dijiste tú en el vídeo sobre los minerales raros. Efectivamente, se trata de un farol, efectivamente, en otros países del mundo se producen estas tierras raras, pero ¿qué sucede en China? Pues que allí se producen más, pero no porque tengan mayores medios, sino simple y llanamente porque están dispuestos los miembros del Partido Comunista a asumir unos niveles de destrucción medioambiental que en otros países resultan simplemente intolerables. Pues Dios te oiga, Javier, con lo del Partido Comunista Chino que nos cuentas. Ojalá se autodestruya, aunque si te soy sincero, desde la distancia, te digo ya, te lo dudo, que se vaya a autodestruir, demasiado poder tienen. Y mientras hay poder, los partidos, da igual que sea el comunista chino o el que sea, de cualquier lugar del mundo, solo se autodestruyen cuando les falta el poder. Decía Andreotti, el poder desgasta, pero cuando no se tiene. Cuando se tiene no desgasta absolutamente nada. Respecto a lo que comentas de las tierras raras, pues me remito a lo que le decía hace un momento a Mario. En temas medioambientales, China juega con una baraja propia, diferente a la de los demás. Una baraja que tiene más ases y más comodines. Y los sacan cuando ellos creen conveniente. Bien, pues vamos a ya terminar, sí que sí. Terminamos con la pizarroteca como todos los días, que como no, pues nos habla del tema de hoy. Mejor dicho, fue el tema de ayer, que tiene hoy una prolongación entre la audiencia, que son las tierras raras. Una guerra comercial es una guerra de desgaste y un duelo de coches hacia el acantilado. China puede utilizar todas sus cartas y de la mejor forma que le parezca, pero asumiendo el desgaste propio, además del ajeno, y calculando cuándo saltar antes de la caída y choque fatales. En estas cábalas andan en Pekín, evaluando su mensaje de fortaleza y la realidad de su merma económica. La decisión sobre las tierras raras será artificio o fuego real, pero en todo caso una señal de que quedan metros por recorrer y aún debemos estar todos con el corazón en un puño y los nervios deshechos. Esto del itrio, el escandio y los lantánidos es una jugada más en una partida de incierto resultado.
no por saber quién es el ganador, sino acerca de quién perderá menos y quiénes perderemos más. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, queridos amigos. Mañana yo volveré por este, que es mi programa, y espero que volváis vosotros también, porque también es vuestro programa, tal y como podéis escuchar en la última sección de la contra, que no es que esté dedicada a vosotros, es que básicamente la hacéis vosotros. Muy bien, queridos amigos, hasta mañana.